noticia, presten atención, a raíz de que el presidente Gustavo Petro dio una entrevista a RCN, que usted sabe que todo transversal, asustaron al pueblo diciendo que el presidente iba a traer una constituyente, porque estos mentirosos salieron de una vez a lavarle la cabeza a los colombianos como siempre lo ha hecho. Pero yo sé que los colombianos ya no se dejan lavar la cabeza, son muy inteligentes, porque si nos vamos al castrochavista, vean qué hacía Álvaro Uribe con nada menos, vean, ahí tenemos con el presidente que fue nada menos de Cuba, este señor, y también con el presidente que fue de Venezuela, y tenemos a Duque que salió escamoso, más bien dígale por qué las nexos con el ñeñe al parecer. Pero bueno, ahí tenemos el castrochavismo, neochavismo. Bueno, ahí tenemos a Castro con Uribe el mentiroso, tenemos a Chávez con el mentiroso de Uribe, que les mete ese cuento porque él fue el que lo sacó. Y así se hizo presidente para quedarse eterno en Colombia y poner presidente. Pues este fue el cuento que le metió a los colombianos y así fue que no pudieron elegir a Gustavo Petro hace mucho tiempo. Pues resulta que ellos al parecer son los castrochavistas porque él fue el que le faltó a la Constitución del 91, Álvaro Uribe, que se hizo reelegir y dejó esto así hasta Juan Manuel Santos. Política, que parece que la gente se le olvida que tenemos una Constitución, artículo 3, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. ¿Hay una Constitución? El soberano. No son los políticos, no es Uribe, no es Vicky Dávila, no es toda esta gente, es el pueblo. Y el poder público emana del mismo pueblo. Y ese poder lo puede ejercer directamente el pueblo o a través de sus representantes, claro, en las condiciones de nuestra Constitución. Lo que pasa es que el uribismo no quiere que ustedes despierten. Ellos los tenían relegados, subyugados, maltratados, mordazados. No querían que el pueblo se levantara y se diera cuenta que ellos les pagan el sueldo a estos míseros sinvergüenzas que no quieren reformas para el pueblo. Donde colocaron medios, al parecer, de comunicación para lavarle la cabeza a muchos colombianos que lastimosamente hay unos cuantos que todavía le lava esta mujer de quinta lo peorcito que desinforma a los colombianos. Bueno, ahí tenemos a Uribe celebrando con Castro cuando estaba en vida. Entonces, ¿qué viene a hablar este señor de castrochavismo? Ahí tenemos el neochavismo que se inventó cuando él se abrazaba con Chávez. Amiguisis de ellos. Entonces, aquí estamos viendo la doble moral, donde un expresidente como Duque, ¿qué hacía con el ñeñe al parecer? Y cada cierto tiempo tratan de imponerlo, aunque la gente ya no le come cuento. Pero quiere una constituyente de bolígrafo, como lo hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es una tirano y dictador. Es el titular de semana. Imagínense el terror que están tratando de generarle a la ciudadanía. Pero espero que los colombianos no se coman ese cuento. Él fue el que hizo la Constitución del 91. Vamos a ver la entrevista que le hizo ese mentiroso periodista de RCN, todo ese pasquín inservible, donde van a escuchar que el presidente nombra es el pueblo, el constituyente primordial es el pueblo, nombraba el pueblo, y yo no sé de dónde sacaron tanta mentira, si ahí ustedes lo van a escuchar. Él dice que es el pueblo el que tiene que moverse, del pueblo no se puede dejar de ningún gobierno, el pueblo es el jefe, el pueblo es el que manda, el pueblo es el que le paga esos sinvergüenzas para que no se pase reforma. No, el presidente Gustavo Petro va a convocar una constituyente por la vía de un decreto o en el marco de una ley. Que no, señor. ¿Sí o no, presidente? La Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca. Es el pueblo el que se convoca al mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Ese es el poder constituyente. Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. O sea, que tenemos una población que cada vez más decide tomar decisiones. Decide. Y así debe ser. Cada vez más un pueblo no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional, como tal, como la Constitución del 91. Respetando lo dicho por la Constitución, no vía decretos. Eso está claro, yo lo veo, pero... Ahí está, el presidente dice, no vía decreto, él se lo responde al periodista. Va a ponerlo otra vez, ¿sabes lo que dice? Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional, como tal, como la Constitución del 91. Respetando lo dicho por la Constitución. Y entonces así es que inventan. El señor decía, el presidente Gustavo Petro, es el pueblo, pero el pueblo, oiga, qué pertecita estos que no tienen un granito de arena, esta ultraderecha y esos medios que son desinformantes, no entendió que el presidente decía que el pueblo no está hablando de ninguna constituyente. La constituyente es el pueblo. Que yo sé que todos los colombianos al escuchar esto, que tienen la inteligencia, se dieron cuenta que no dijo nada malo. Claro, yo lo veo, pero así es. ¿Por qué? ¿Siente que el proceso va a tardar demasiado, presidente? No puede acelerarse mucho, hay que ver. Pero en todo caso, claro, le reitero, no saltándose el procedimiento que dice la Constitución, no a través de una emergencia, no a través de una los invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. No, pero las formas legales y constitucionales son importantes, presidente, en un Estado de Derecho. Pero sin contenido no hay formas. Entonces, ¿cuál es el contenido? Sí. La decisión de un pueblo. Que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto
un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie. Presidente, yo siempre me he preguntado qué tiene que ver una constituyente con la posibilidad de superar el problema del hambre, superar el problema de la violencia, ayudarle a una persona como Ana. ¿No le parece que es perder demasiado tiempo hablar de una constituyente? Entre otras cosas, viniendo usted de haber construido la Constitución del 91 con la Constitución. Mira, esto la construyó en la Constitución del 91, lo dijeron los de ultraderecha. Que es el que produce los alimentos, y sin eso pues no hay alimentos, no son muy caros. El problema de la justicia, ¿cierto? Que nunca ha podido el Congreso reformarlo, o el problema de la política, donde una gente lleva una plata y impone y se vuelve dueña de la ley, que no es el pueblo, etcétera. Todos los problemas, o el ordenamiento territorial, tú ves aquí mismo en el departamento de Bolívar, ve al sur de Bolívar desde aquí. No puedes, tienes que ir a hacer 3 vueltas y pasar el río una y otra vez para llegar a un punto que es el Magdalena. ¿Y eso cómo lo resuelve una constituyente, señor presidente? Es el poder del pueblo. Hay que materializar mejor la Constitución del 91, dice el máximo. Sí, quien resuelve la falta de desarrollo de la Constitución del 91 sin acudir al constituyente es el Congreso. Presidente, si la mayoría es... ¿Cómo lo cerraron el lunes? Claro, el presidente del Congreso dice que no se cerró y que vuelven a sesionar esta semana. Ya veremos. ¿Desconfía del Congreso? Pues yo fui 20 años congresista. ¿No le parece que el Congreso se está atravesando en sus propósitos de cambio? El Congreso ha tenido en la historia diferentes funciones. La historia... Presten atención al mentiroso de esta ultraderecha que le lavan la cara al expresidente Álvaro Uribe, pues no entendía o se hacía el loco, que él decía es el pueblo, es que el pueblo ya no puede ser el que esté callado, supiritado a esta ultraderecha, a este uribismo que los engañó durante décadas con el cuento, que los iban a ayudar. Pero lo peor es que habla de golpe de Estado. Álvaro Uribe, según él, si el pueblo exige, si el pueblo se pronuncia, si el pueblo habla y decide, es un golpe de Estado de Petro. Vean los conceptos de esta gente como los tiene trucados. Estos son patadas de ahogado, como siempre. Es miedo de estos poderes, de las élites de Colombia, de perder ese poder precisamente y que el pueblo... ¡Ahí tienen el innombrable! Ustedes están ahí porque están por nosotros y para nosotros. Y tienen que seguir nuestros intereses como pueblo. Ese es el miedo, porque ellos siempre han seguido los intereses de ellos, nada más. Quería el innombrable, si oye, que no hable el pueblo, no que Petro no les diga que ellos son los patrones de ellos. Querían callar un pueblo, querían tenerlo así, subyugado, maltratado, con el cuento del castrochavismo, neochavismo, cuando ellos se revuelven con ellos. Así le mintieron a Colombia, para que no eligieran a nadie de izquierda. Me ha atrevido a decir que la propuesta constitucional del presidente Petro no tiene ningún asidero, como si lo pudo tener la convocatoria por decreto de excepción de la Constitución del 91. Pero si usted le faltó la Constitución del 91, se hizo reelegir, señor. Usted es el castrochavista, neochavista, que la gente, yo no entiendo, si uno con un dedo de frente se da cuenta que este señor le faltó a la Constitución. El presidente Gustavo Petro fue el que hizo la Constitución. Si escucharon que el mismo canal RCN eligieron con mucha decencia, usted hizo la Constitución. Del 86. Ese sí vale, el presidente Gustavo Petro, no está inservible. De los decretos de estado de sitio. Por ejemplo, los decretos de estado de sitio podían desarrollar el derecho de gentes, que es tan amplio. Había espacios que algunos controvierten y niegan, para aquello que hizo el presidente Gaviria, que fue convocar por decreto una asamblea constituyente. Hoy no se puede, porque todo el ejercicio popular, el derecho del pueblo, el constituyente primario, todas las expresiones de democracia participativa, la constituyente, la convocatoria de la asamblea constituyente, el plebiscito, el referendo, la consulta, todo eso está rigurosamente reglamentado en la Constitución. No puede el presidente Petro inventarse un mecanismo diferente para convocar una asamblea constituyente. Eso sería un claro golpe de Estado. Sí, claro, cómo no. Presten atención, si el presidente quiere es que el pueblo se levante y mande en su país, que ya no sean estos politiqueros de quinta, de lo peorcito que le tocó a Colombia. Yo no sé qué castigo tuvo Colombia con este expresidiario. Menos mal que el pueblo se levanta. Ahora está entendiendo que él le paga un sueldo millonario a estos maná de flojos que no dejan las reformas que pasen allí para que el gobierno pueda ayudar al pueblo. A Petro en esta entrevista hablando de otros mecanismos más allá de los temas legales o mecanismos ilegales, por ejemplo. ¿Lo escucharon hablar de mecanismos ilegales que insinuaron un golpe de Estado en Colombia? ¿O que Petro busca quedarse en el poder? Nada de eso. Todo esto se lo inventó Uribe. Ya le muestro el resto. Vicky y toda esta gente se inventaron un pánico inexistente. Petro no habla ni de quedarse en el poder, ni de golpes de Estado, ni de mecanismos ilegales. ¿Qué les cuesta entender que el pueblo puede levantarse, exigir, decidir y convocarse para transformar el país? Por ejemplo, el caso de la séptima papeleta, que es muy interesante en medio de esto. Apareció... Y ahí aparece Duque con sus mentiras, como siempre, esto que dejó pobre a Colombia. Estas mujeres de quinta, también Caterina Miranda, lo peorcito de Colombia. Pues resulta que quieren apoyar a este innombrable porque quieren volver al poder para seguir con sus negocios a ver cochinos. Pero eso no se va a poder porque el pueblo ya se levantó y no creen estos mentirosos que lo que hicieron fue dañar a muchos niños, a muchos jóvenes. Y explicar los detalles. Este gran movimiento revolucionario. ¿Por qué? Colocó esto
¿Por qué no le explica a los colombianos lo de Ñeñe? Porque al parecer, como tenía su fiscalía, al parecer archivaron todo esto cuando habían audios, pruebas, supuestamente, donde el innombrable celebra con toda esta gente. Y mírenlo, ahí lo vemos con castrochavismo, que le dice a los colombianos que Petro se va a volver castrochavista Colombia. Y también el neochavismo, cuando él se lo pasa con los neochavistas. Mentiroso Pinocho, no engañe más a un pueblo. El pueblo se tiene que levantar, porque es